Hola, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bienvenidos a Red Contextus, un podcast para la divulgación de la ciencia con sentido analítico, crítico y social. El objetivo de este podcast es aterrizar a los ciudadanos de a pie los acontecimientos y avances científicos y tecnológicos más relevantes de interés colectivo utilizando un lenguaje fresco y ameno del pueblo para el pueblo. Para lograr lo anterior, en cada una de nuestras sesiones llevadas a cabo aquí por el doctor César Augusto Pérez Martínez Buen día. y su servidor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, charlaremos sobre temas de vanguardia o interés general para la sociedad. De igual forma, esperamos nos ayuden a construir este proyecto enviándonos sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, mismas que revisamos y estamos muy al pendiente para dar respuesta a cada una de ellas durante nuestras sesiones. Para la sesión número 11 de la red Contextus, hemos decidido abordar el tema de mitos y leyendas de la historia de México. La historia de México está llena de mitos y leyendas difundidos en el colectivo social que se han perpetuado a lo largo de la historia del país, en algunos casos para crear la identidad nacional y en otros para favorecer a ciertas ideologías políticas en el poder. ¿Cuáles son algunos de esos mitos? ¿A quién favorece seguir creyendo en esos mitos en la actualidad? ¿Tenemos fuentes confiables para desmitificar a dichos mitos? En nuestra sesión del día de hoy discutiremos algunos de dichos mitos y leyendas. Por ejemplo, los niños héroes que nunca existieron. Si bien se ha dicho que los niños héroes eran 6 y que uno de ellos se arrojó envuelto en la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec, pues la realidad es otra. Si bien existía, 6 de ellos murieron el 13 de septiembre de 1847 y ninguno de ellos se aventó. Más de 50 cadetes también participaron en la defensa contra el ejército norteamericano. Uno de ellos, Miguel Miramón, cayó herido en la defensa de la patria. Y tú, César, ¿qué opinas de los mitos y leyendas de México? ¿A qué edad empezaste a cuestionar a dichos mitos y descubrir que la historia que habías escuchado o creído como cierta en realidad era falsa? Pues, no toda es falsa, ¿no? Y en general la historia es complicada. Se complica en ciertas situaciones, ¿no? Por motivos políticos, como mencionas, o patrióticos. Y pues yo tomé el gusto por la historia. Yo creo que como ya de veintitantos, ya en el posgrado. Ya en el posgrado, pero sí, pues hay cosas que tú cuestionas de inmediato, ¿no? Cuando estás escuchándolas en clase. ¿No? Y qué bueno que vamos a hablar de esto, porque creo que hay muchos pasajes históricos que se benefician de darle un contexto científico y nos ayudan, pues, a entender de dónde viene o si pudo haber pasado así. Así es. Y todos estos mitos y leyendas, pues justamente vienen desde antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, en el México Tenochtitlan se creía que todo era armonía entre los pueblos que existían previa llegada de los españoles y que en realidad fueron los españoles los malos y que llegaron y que acabaron con esas formas de convivencia real. ¿Qué has escuchado respecto a esto? Pues de empezar, quisiera recomendarles a todos una reconstrucción en tercera dimensión de Tenochtitlán. Ah, sí, es cierto. No sé si lo estuviste viendo, Ujú. salió hace como un par de semanas. Lo encuentras en la página tenochtitlan.thomascole.nl. Thomas Cole es el artista holandés que junto con un mexicano hicieron esta reconstrucción. Se escribe con TH Ujú. Thomas, y su apellido Cole es con K-O-L-E. Entonces tenochtitlan.thomascole.nl. Lo pongo ahí en la descripción, Ujú. o en el primer comentario. Está muy, muy, muy bonito, la verdad. Y sí, como
volviendo al tema, como mencionas, pues rara vez las cosas son maravillosas en un pueblo tan grande, ¿no? Y tan complejo como era, pues, Tenochtitlán. ¿Qué leíste al Pues en respecto? realidad lo que encontré es que en realidad era falso que hubiera armonía entre los pueblos de Mesoamérica en aquel entonces. Por ejemplo, la gran mayoría de los pueblos, incluidos los tlaxcaltecas o los totonacas, tenían que pagar tributo a los mexicas y que en realidad estos pueblos ya estaban cansados de todos los tributos que tenían que pagar como cuota al pueblo de Tenochtitlán. Entonces, cuando llegan los españoles, que se cree que fueron entre 600 y 1000, en realidad tampoco eran tantos, estos ayudan a convencer a los líderes de estos pueblos originarios para atacar al pueblo mexica, pero que no fue, fue más fácil de convencer a los miles de indígenas que había en ese momento, porque ellos estaban cansados de todos los abusos que estaban tomando el pueblo de Tenochtitlan. Uh-huh. Entonces no es cierto que existiera armonía, o que es falso que existiera armonía previa a la llegada de los españoles, sino que era un pueblo sanguinario que en realidad utilizaba a a los sacrificios, es decir, una forma de pagar tributo también era arrestar o tomar en posesión a la vida de ciertas personas de los otros pueblos, y que de eso también estaban cansados los pueblos bajo el subyugo de los mexicas. Uh-huh. Pues similar, ¿no? A lo que ocurría también en la Edad Media, ¿no? Donde pues, los, el pueblo tenía que pagarle tributos a los lords, a los lores, y ellos también a su vez al rey, ¿no? Pues sí, eso genera descontento, ¿no? Sobre todo cuando no ves nada de regreso, ¿no? Sí, por Pero sí. ejemplo, otro mito que se construyó fue justamente cómo se fueron adecuando todos los dioses mexicas a nuestra cultura mexicana. Por ejemplo, parte de los mitos es que existían, nosotros teníamos al dios del sol, a los dioses de la luna, tendríamos a los dioses de la tierra, y en el caso de la tierra teníamos a la diosa Nonansi, que estaba en el cerro del Tepeyac, que es en donde actualmente está la Virgen de Guadalupe, y que esto fue utilizado en favor a través de los españoles para la construcción de la Virgen de Guadalupe. Sí, como lo mencionas, la primera fase de la evangelización de los españoles pues a los pueblos originarios de aquí de México, pues fue destrucción de templos y destrucción de íconos y de imágenes y de ya sabes, ¿no? De formas obviamente simbólicos religiosos, ¿no? Para poner cruces, para poner a santos, ¿no? Y la segunda parte de la evangelización consistió en, pues ya en educar, en bautizar hijos de indígenas, etcétera, etcétera, y hacían esto de tomar a los dioses de la a los dioses indígenas y emparejarlos o hacerlos similares a ciertos santos. Y ocurrió, como dices, la diosa Tonantzin tenía la Tonantzin, que significa según Torquemada, nuestra madre tenía un templo en el Tepeyac, en el mismo lugar donde, bueno, cerca del lugar donde lloró Hernán Cortés en la noche de la Victoria, ahora llamada, bueno, no sé la Victoria, antes llamada Noche Triste, ahí donde se refugió. Allí tenía un templo Tonantzin, que es la madre de los dioses, junto con Ometeotl, y pues quisieron hacer esto los españoles a la hora de evangelizar, de meter a la Virgen María allí, porque pues era madre también. Y pues bueno, no sé si, supongo que ya estás familiarizado con el mito, pues somos mexicanos, pues, pero entre el 9 y 12 de diciembre de 1531, o sea, unos 10 años después de la conquista de México, poquito más, poquito menos, la Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces a Juan Diego para pedirle un templo, donde había un templo de la diosa Tonantzin. Y el jefe de ahí de la iglesia de allí le pidió pruebas. La Virgen en una de sus apariciones
le dice a Juan Diego que vaya y suba al cerro y agarre flores, y Juan Diego se las llevó en su vestimenta, y cuando se mostró las flores apareció ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese es el mito, ¿no? Según algunos estudiosos de la pintura, el pintor de la Guadalupana, la persona que pintó la imagen, que es un anónimo, no saben quién es, aunque pues tienen ahí ideas de quién pudo haber sido, pero el pintor se basó en modelos europeos, de vírgenes europeas, para pintarla, principalmente en un grabado flamenco del siglo XIV que se llama Virgen en Glory, que está en Berlín, en un museo de Berlín. Y se parece, ¿no? La imagen las he visto, se parecen un poco. La Virgen tiene la misma posición, ¿no? Tiene también los rayos detrás y está arriba de una serpiente pisándola, ya saben, ¿no? Con el angelito abajo. Nada más que no tiene aún. En la imagen de Virgen en Gloria hay un niño. La Virgen de Guadalupe no lo trae en los brazos, ¿no? Está juntando sus manos. Y bueno, pues obviamente preguntabas a esto, ¿a quién beneficia seguir creyendo en el mito? Pues obviamente a la Iglesia, ¿no? Católica. Pero sí, ¿qué opinas tú de este mito? Pues sí, de hecho yo no me había cuestionado esto hasta cuando también estuve un poco más grande, fue en México, cuando estaba durante el posgrado, en donde se me hacía como muy curioso esto de que somos un constructo social derivado de la historia, y fue cuando entonces empecé justo a cuestionarme de por qué somos como somos los mexicanos, ¿no? El 12 de diciembre está súper arraigado en nuestra identidad como mexicanos, y muchos dicen, bueno, pues yo soy guadalupano, ¿no? Tal vez no sea, algunos no se consideran católicos, pero sí se consideran guadalupanos. Pero cuando empezamos a buscar un poco la historia de la guadalupana, nos empezamos a dar cuenta de que esto deriva en realidad de un constructo de evangelización española hacia, en contra más bien de nuestras deidades, o de lo que en ese entonces eran las deidades que se consideraban como propias del pueblo mexica. Entonces, efectivamente, eso favoreció al establecimiento de un poder político, que en ese caso era la Iglesia. En aquel entonces era la Iglesia quien también tenía control sobre las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro pueblo. Y para mí tiene todo el sentido ahora, que ya lo veo desde una mirada mucho más crítica, el que haya favorecido la construcción de la consolidación de la iglesia como tal en México, ¿no? Otra de las estrategias de evangelización que se utilizó justamente fueron las piñatas. Las piñatas son un invento que se utilizó justo para evangelizar a los indígenas y para tratar de explicar los 7 pecados capitales. En realidad, las piñatas deberían de tener siete picos, y, por ejemplo, eso también como que se me hizo muy interesante la primera vez que lo escuché, ¿no? Yo no sabía que no había piñatas en todo el mundo, yo creí que había piñatas en todo el mundo, y las piñatas son parte de las contribuciones de México a nivel global, ¿no? Sí. Sí, como último detalle de esto, en 1990 el Papa Juan Pablo II beatificó a Juan Diego, al indígena a quien se le apareció la Virgen. Hablando de los indígenas, en este caso, fíjate que nuestra historia también está llena sobre la independencia de México. Tiene como bastantes mitos respecto a que fueron los indígenas los que empezaron la independencia, pero no es así. En realidad fueron los criollos, que eran los descendientes de españoles, que ya tenían sus tierras, tenían sus privilegios en aquel entonces. Estamos hablando del año de 1800, y los cambios que estaban pasando en Europa, pues esos cambios en la corona española no estaban muy de acuerdo los mexicanos que estaban aquí bueno, no eran mexicanos como tal en ese entonces, sino los descendientes de los españoles, que no estaban teniendo como ¿cómo se llama? No estaban considerados con los mismos privilegios que los españoles, y eso que ellos habían crecido aquí, que ya habían pasado más de 300 años,
y que ya no eran los indígenas que habían sido conquistados los que estaban en ese momento reclamando la independencia. De hecho, cuando se reclamó la independencia como tal, México aún no se consideraba como una entidad de patria o una entidad unida o sólida, sino que eran pueblos dispersos que a su vez, por ejemplo, el caso de Miguel Hidalgo era mestizo, el caso de, ¿cómo se llama? Allende. De Allende, de Pavón, todos eran mestizos, en realidad no eran indígenas. Sí, sí, es cierto. Era un poco el descontento de la separación, segregación, del trato diferenciado, ¿no? Aunque sí, a lo mejor se les escapó en una primera instancia la extrapolación de esa idea hacia los todavía más eh, o menos privilegiados, ¿no? Y hablando de eso, que 13 días después del grito de independencia de Hidalgo, ocurrió lo de la toma de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Te acordarás de eso? Sí, De el, esa el historia, famoso mito del Pípila, ¿no? el Pípila. Ajá, resulta, si no están familiarizados con el mito otra vez, Hidalgo acababa de empezar esta lucha, ¿no? Este asunto de la lucha por la independencia, que duraría 11 años, y se enfrentaba en la Lóndiga de Granadita. Se refugiaron unos españoles en Guanajuato, ¿no? Estaban en Guanajuato y no podían entrar los indígenas y el grupo que comandaba Hidalgo. Y según la leyenda, alguien apareció y yo puedo entrar. Y Hidalgo le dijo, va, paz, ¿no? Obviamente no con estas palabras. Y lo que hizo el Pípila, Juan José Martínez o Juan José Reyes Martínez, depende de quién le preguntes, alias el Pípila, pues se puso una piedra en la espalda, ¿no? Para que no le dieran los balazos, y se puso también maderas, ¿no? Se llevó maderas y brea para gatear, y prendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas, y ya quedando abierta para que ya pudieran entrar, ¿no? Hicieran su matadero. Este mito, bueno, esta historia más bien, porque no estamos seguros si fue un mito, lo dijo primero que nadie, eh, Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico de la Revolución Mexicana, escrito en 1843. Todavía no había la Revolución Mexicana, entonces le llamaban Revolución Mexicana a la Guerra de Independencia. Y este es el primer recuento, digamos, de la lucha, que 20 años después, o 30, dependiendo de si el inicio o el final, 30 años después del inicio, y él menciona al Pípila. Un par de años después, Lucas Alamán, un renombrado conservador, puso en duda en la historia del Pípila por dos cosas. Dijo que Hidalgo estaba al otro lado de la ciudad en ese entonces, según él, y otro es que el nombre no era muy común, ¿no? Y lo cual digo, que el nombre no era muy común, no me parece un argumento, pues, fuerte, ¿no? Porque no era un nombre, era un sobrenombre, era un apodo, ¿no? Como el Saso, como el Guaymaní, ¿no? No tiene por qué ser común para la gente de ahí, pues. Pero bueno, después José María Lisiaga, en sus adiciones y rectificaciones de la historia de México, menciona que había mucha evidencia de que Hidalgo sí estuvo ahí. Y en lo del nombre, pues X el nombre, no tiene peso argumentativo que el nombre no fuera común. Pero bueno, sí encontraron después un recuento de unas memorias de Pedro García, una persona que participó en la guerra de independencia. Pedro García, que fue protagonista, digamos, se unió a la lucha muy rápido, de los primeros, ¿no? Él también habla del Pípila. Entonces, pues bueno,
Ya después en un libro de texto en la época de Carlos Salinas de Gortari se puso en duda esto, mencionando el argumento de Lucas de Lucas Alamán, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Se volvió político el asunto. Paco Ignacio Taibo II, de la otra tendencia política, pues, pues se puso a investigar y menciona todo esto que te mencioné en su libro de Hidalgo. Y pues bueno, hay otros argumentos que ponen en duda la historia del Pípila, ¿no? Primero, pues aparece a otras historias de otros mitos, ¿no? Se parece a un carbonero que ayudó a tomar la Bastilla en Francia. Y bueno, no sé, la evidencia que hay de que el Pípila existió es testimonial, ¿no? Por testimonios, los que Claro. estuvieron allí, que bueno, se vale también. Y bueno, unos detalles extra, ¿no? El Pípila no saben si era minero o campesino, pero parece ser, pues, muchas más personas piensan que era minero y que estaba enfermo de una enfermedad que le ocurre muy comúnmente a los mineros, que es neumoconiosis. La losa de cantera estaba atada a su espalda y lo que hice yo fue buscar cuánto pesa un pedazo de piedra de ese tamaño. Ahora el tamaño, pues no, tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Pero yo dije, voy a buscar una piedra pesada, y voy a hacer los cálculos, ¿no? Y la piedra caliza es una piedra que pues no es muy pesada, pesa 2100 kilogramos cada metro cúbico de esta piedra. Entonces me imaginé yo una tabla, para hacer más fácil los cálculos, ¿no? Una tabla de 60 centímetros de largo, que un poquito más ancho que mis hombros, y de 1 metro de largo. Digo, si estoy gateando, pues sí me cubre 1 metro, ¿no? Y de 1 pulgada de grosor, para que las balas pues, no atraviesen, ¿no? O no la quiebren, que sirva de protección. Y eso pesaría 31.5 kilogramos, 32 kilogramos, vamos a decirle, ¿no? Y está pesado para mí, pues, pero sí hay gente que puede levantarlo, 30 kilogramos, sobre todo un minero. Entonces digo, pues tampoco es imposible desde el punto de vista físico, ¿no? Si alguien sí puede levantar una piedra ligera, obviamente, ¿no? No muy pesada, que lo proteja, ¿no? Ahora también, pues también tenían que tener buen tiro los españoles en la Alhóndiga, ¿no? De granaditas, o sea, tampoco le dieron, pues, ¿no? A lo mejor ya sí había espacios ahí, pues no le dieron. Sí, ¿Y tú qué has pues escuchado del... yo sabía que el Pípila no existió y que en realidad fue una especie de tributo que se argumentó en la historia para la vida de los indígenas que habían dado la lucha en esa batalla, pero que como tal no había existido el Pípila. Eso era lo que yo sabía. Sí. Se cuentan, se toman héroes, se mitifican, ¿no? Héroes para ayudar a tener una identidad nacional, ¿no? Que nos ayude a crearla. Es posible, también por eso mencionan la extrañeza de la situación, ¿no? Pero te digo, hay testimonios de protagonistas que lo mencionan. Entonces también ahí se pone en duda la puesta en duda, ¿no? Yo creo que está Sí, bien que era lo que te conocer que preguntaba, existen las ¿no? dos. Como, Uh-huh. ¿qué fuentes nosotros utilizamos para desmitificar el mito? Porque como son hechos pasados, Sí. ahora sí que la historia es la cuentan los vencedores y habría que ver Uh-huh. en ese momento, bajo ese contexto histórico, por qué les convenía o no el mitificar o el hacer héroe a un indígena de esa manera, ¿no? Sí, pues ¿a quién le conviene que sigamos creyendo en el Pípila? Pues yo creo que a la nación, ¿no? Desde el punto de vista patriótico, pero al mismo tiempo los argumentos en su contra, pues son, bueno, se parece a otros mitos, es verdad, pero tampoco es imposible, y que el nombre no era tan común. Entonces eso sí tampoco, pues eso no es un buen argumento, insisto, voy a insistir en eso. A mí, o Bueno, sea, pero es que en esa so- época los nombres para los indígenas no estaban todavía tan españolizados, ¿no? Y tal vez el hecho de que los apellidos sonaran como españoles y no indígenas tiene más que ver uh-huh. por ahí, ¿no?
Sí, pues el nombre ya vino después, o sea, lo de Juan José Martínez o de Juan José Reyes Martínez, pues ya son conjeturas de historiadores, ¿no? Bueno, no conjeturas, son estudios bien hechos, pero sí, no necesariamente si existió el Pípila tenía ese nombre, aunque es lo que los historiadores parecen pensar. Pero Muy bueno, o bien. sea, lo que cuestionaba Lucas Alamán era el Pípila, Pípila, esa palabra. Pues eso no, Ah, ok. está raro, decía, ¿no? Pero bueno, entonces pues Pues también, sí. entonces bueno, me llamó la atención porque en un libro de texto de presidente que lanzaron durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, pues lo puso en duda. Hace poquito hubo también pues revuelo porque el asunto de los libros de texto se volvió político, porque había una ideología política, ¿no? La historia se contaba con otros tintes, ¿no? Pues bueno, pues eso ha pasado siempre, ¿no? Al menos desde Carlos Salinas, ¿no? De Gortari. No, pues es que sí, no hay historia sin ideología y cada Claro. historia pues estará condicionada desde la perspectiva del grupo en el poder o desde Uh-huh, nuestro contexto sociocultural, ¿no? En realidad es uh-huh, imposible tener una historia sin ideología y por ende claro. tendrá un posicionamiento político en su momento. Sí, no es raro, no es raro. Oye, y hablando de villanos, por ejemplo, por esa época también se le consideraba a Santa Anna como uno de los peores villanos de la historia de México. ¿Tú qué crees? ¿Que Santa Anna fue un villano o que en realidad fue un héroe? Pues no, héroe, ¿no? Si conoces a tus héroes, pues te decepcionas, como dicen, ¿no? De repente creen que, por ejemplo, si dices algo malo de Benito Juárez, ya dices, ves, todo lo que hizo estuvo mal, nada más porque hizo algo malo. Pues no necesariamente, ¿no? Ahora tampoco lo opuesto es correcto, ¿no? Santa Ana, pues lo odiamos, o bueno, me enseñaron a odiarlo en mis clases de historia porque vendió gran parte del territorio mexicano. Digo, un chorro. Lo que no dicen luego, pues, y por unas cuantas monedas, ¿no? Lo que no dicen fue que se firmó ese tratado cuando él era prisionero y bajo tortura, al parecer. Y bueno, eso ya Exacto. cambia las cosas y pues ningún tratado que se haya firmado en esas situaciones vale, pero bueno, hace la de tos a Estados Unidos, ¿no? Zafo. Pues ¿Tú qué sí, piensas? pues de hecho lo que se dice de Santana es que pasó de monárquico a republicano, federalista, centralista y dictador, y lo mismo, pero de regreso. Cambia Ganó y capas. perdió importantes batallas, malvendió territorio mexicano, pero tenía un gran carisma y el ejército lo respetaba. La razón por la que por la que a pesar de que era considerado como un villano, al final, pues el respeto del ejército, que en ese momento era una de las estructuras que ayudaba a mantener el poder y que sigue todavía más o menos teniendo las mismas funciones, pues el respeto del ejército era lo que a él permitía que se religiera tantas veces, ¿no? Y que Uh-huh, le ayudara a sopesar los golpes que se daban mediáticamente contra él. Entonces, si bien uh-huh, nos enseñan, como bien lo dices, en la historia de México, a tener, a despreciar a aquellos que, ¿cómo se llama? Que en teoría no ayudaron a consolidar el proyecto de nación, en ese momento todavía ni siquiera éramos como un país completamente robustecido o financieramente conectado. De hecho, el norte, justamente eso, lo que era Texas y Nueva California, eran terrenos obsoletos que en ese momento no se consideraban como de gran relevancia a nivel nacional y de ahí en fuera que pues que fueran parte de la negociación, ¿no? uh-huh. Ahora digo, tampoco creo que haya sido un héroe así, ¿no? Digo, un patriota, pues o sea, no hubiera firmado ese tratado, ¿no?
aunque hubiera sido por tortura, ¿no? Se hubiera dado la vida por la patria. Pero bueno, digo, Pero ¿para no, qué no, no, patria? Si en no, ese momento todavía no teníamos ok. como tal, no Uh-huh. estábamos constituidos como país así tal cual, ¿no? Tal vez si eso lo decimos hoy en día, que ya somos Sí. producto de todas estas mitos, leyendas, ideología y posicionamientos políticos, tal vez hoy en día sí ya tendría más sentido, pero en ese momento el hecho de decir que éramos ya un país sólido y consolidado, pues eso no era así. Es injusta mi juicio es injusto, lo admito, pues, ¿no? Pero, o sea, a lo que yo me refiero es que si su decisión hubiera sido diferente, pues si hubiera la percepción actual, si hubiera sido diferente, obviamente, ¿no? Pero también, pues, digamos, tú mencionas que tenía el apoyo del ejército, el ejército, él no apoyó al ejército con esa decisión, no sé si me explico, no apoyó a sus compañeros, pues no, sus compañeros, algunos, no todos obviamente, pero muchos soldados dieron la vida por a lo que representaba el ejército y él decidió no hacerlo. Pero digo, no estoy diciendo que yo lo haría, pero digo, a lo que voy es que tampoco era un héroe, o tampoco era, digo, no, hay motivos Sí, para reprocharle, pues, ¿no? porque es lo que dicen, Para que se considere villano, ¿no? que así como era Por querido, muchos. también era odiado por sus compatriotas y que eso fue lo que, así como tal cual como lo que estamos viendo con el presidente actual, ¿no? En donde había una polarización social, la polarización siempre ha existido, es solamente que no se hace evidente hasta que nos vemos reflejados en los otros, pero en este caso, pues sí, yo tampoco lo considero un héroe, pero tampoco lo Uh-huh. considero un villano. Ahora sí que creo que fue víctima de las circunstancias. Bien, Pues sí. pues retomando con los que son villanos o héroes y cómo se va dando esta construcción de nuestra identidad, de lo que es propio o no propio de lo mexicano, pues uno de los términos más acuñados, en este caso por el general Lázaro Cárdenas, y estamos un poco más adentrándonos a la época revolucionaria, fue el término de malinchismo. Malinchismo bien es un término que hace referencia a Marina, que era el nombre de la Malinci, que en aquel entonces estuvo como traductora de Hernán Cortés. Sin embargo, lo que se decía es que se le dio demasiado peso o se dio demasiada negatividad al papel que tuvo la Malinci, en su caso, para ayudar a conquistar o mediante la traducción de las estrategias de guerra de los mexicas contra los tlaxcaltecas. Y es aquí a donde vamos sobre cómo la generación de estas identidades necesita también de villanos, y en este caso la Malinche es una de las que tuvo como mayor connotación negativa. ¿O tú cómo lo ves? Sí, pues hay un poco de machismo también en eso, ¿no? Sobre todo por el contexto histórico, ¿no? O digamos, se apoyó también en el machismo, esa explotación a esa imagen para hacerlo negativo, ¿no? Ahora pues esta palabra pues ya está muy metida en el zeitgeist otra vez, en la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Que tiene contextos negativos. Pero sí, obviamente son personas, no saben, no son malos o buenos, solo son personas que pues tienen su moralidad, ¿no? Y toman decisiones basadas en sus situaciones. Sí considero injusta pues que se le relacione con eh, tan malas actitudes, ¿no? Pero bueno, Sí, porque esta okay. parte de lo que utilizó el general Lázaro Cárdenas era como para promover la idea de que lo generado en el país era como lo mejor y que entonces tendríamos nosotros que ser autosuficientes y que no necesitábamos de los agentes extranjeros para, en su caso, desarrollar el país. Y esta idea de lo propio contra lo extranjero la consolidó a través de fomentar el mito del malinchismo, en este Uh-huh. caso utilizando a la figura de la Malinche, con el caso de Ahora, Hernán Cortés. A lo que voy es que como un mito puede ser uh-huh. utilizado
para proveer de cierto soporte ideológico y en su caso tomar decisiones políticas que tienen que ver más con la construcción de una identidad o de la soberanía nacional, ¿no? Va, pero digo, en el caso de o bueno, lo que yo tenía entendido como malinchismo es que desprecias a lo que es propio mexicano mientras, digamos, alzas o digamos, le pones un altar a las cosas extranjeras. Y en ese sentido, digo, Ah, lo sí, opuesto, exacto, exacto. Uh-huh. lo opuesto, me imagino que lo opuesto, digamos, poner en un altar todo lo mexicano y decir que todo lo extranjero, por el hecho de ser extranjero, es menospreciable, eso tampoco es verdad, ¿no? Pero, digamos, lo que me parece prudente, ¿no? Decir es que pues no tendría, algo extranjero no es bueno nomás por ser extranjero tampoco, ¿no? O sea, pensar que de menospreciar lo mexicano por ser mexicano y, digamos, favorecer los productos extranjeros por ser extranjeros, pues eso tampoco tiene sentido. Sí es negativo desde mi punto de vista, sí es hasta discriminatorio con lo mexicano. Sí, y ya es un pensamiento obsoleto, porque hoy en día, con toda la globalización, en realidad ya saber qué es realmente lo tuyo es como muy complicado. Yo hace tiempo, estando fuera de México, me di cuenta que el paliacate, lo que es algo muy veracruzano, yo soy de Veracruz, o que al menos se le había atribuido como a los jarochos, a la parte del centro del puerto de Veracruz. No sé si has visto a estas personas que se visten de blanco y que tienen un paliacate rojo. Entonces, Sí, cuando yo me fui al vestidos de blanco con extranjero, paliacateo ajá, rojo. Sí. entonces cuando yo me fui al extranjero me llevé un paliacate rojo y estando allá me di cuenta de que los grabados del paliacate tienen como características de la India. Y entonces ahí me di cuenta Mm. de cómo llegó de cuál fui siguiendo la historia del paliacate hasta que llegué a que efectivamente los comercios que se hacían con Asia en aquel entonces introdujeron al paliacate en aquel momento ciertos grabados y estos grabados fueron mexicanizados, pero en realidad el origen es de la India. Entonces es como la historia de los tacos al pastor, ¿no? Que hasta que en realidad son tacos árabes y que vienen Uh-huh. producto de las migraciones de Europa hacia México y cómo al final estos constructos no nos damos cuenta hasta que quizá estamos fuera del país o vemos alguna película o leemos algún libro o vemos algún documental como este o escuchamos un podcast y es ahí a partir de ese momento cuando empezamos a preguntarnos de por qué somos como somos, ¿no? O cómo parte de nuestra identidad ha sido producto de la historia global. Sí. Pues sí, pero déjame volver un poco al tema del malinchismo, porque creo que todavía existe el malinchismo así per se, digamos, la discriminación de lo originario mexicano o de los pueblos indígenas originarios, en favor a las culturas extranjeras. No, digo, una cosa es que te guste la cultura japonesa, por ejemplo, y sus películas y su anime, etcétera, y otra cosa es que menosprecies la cultura mexicana. Digo, no tiene que ir unido, ¿no? Pero sin embargo sí sigue existiendo el menosprecio a la cultura mexicana, sobre todo pues digo, es muy obvio, creo yo, en Twitter, ¿no? En X, una red social donde pues, se caracteriza por estar polarizada. Pero bueno, justo mencionarlo, pues que la palabra viene o sirvió en su momento para digamos, un intento de generar orgullo por lo mexicano y nos seguirá sirviendo, creo, ¿no? Buen Yo trabajo creo, Yo creo que sí, los estrategas del marketing de esta palabra sin duda la consolidaron en nuestra psique colectiva y pues sigue siendo uh-huh, parte de nuestros puntos a desmitificar, ¿no? uh-huh, Porque yo creo que hasta que no se humanice a la Malinche, uh-huh, esta idea de que ser mexicano era malo y ser o haber visto por sus intereses, porque en el momento fue lo que vio la Malinche, ¿no? De, oye,
estas personas llegan, toman tributo o pueden matar a nuestros familiares, pues Lo en ese hicieron, ¿no? momento, pues dijo, pues yo les ayudo, ¿no? Porque me están dando Sí, una alternativa para solucionar ese problema. Quizá ella ni siquiera lo vio más allá, solamente pensó en su interés claro, más claro, claro. personal. Al final, lo que sí es Existe esa que, posibilidad. así como tiene algo, se le da la connotación negativa, también se les da otra connotación, que es el triunfo del mestizaje, porque la Ujú. Malinche y Hernán Cortés tuvieron un hijo, al menos hasta donde yo tengo conocimiento, y pues ese fue uno de los mestizajes en donde se vio que se podían como, como procrear, ¿no? Entre los españoles y los indígenas y no pasaba nada. Digo, tenían duda, pero bueno. Ah, Pues sí, porque eran considerados como animales, ¿no? Los indígenas en aquel entonces, como pero seres, digo, ¿cómo se llama? eso dicen, o sea, Civilizados, que eran muy ve, la- sanguinarios. ve el retrato de Tenochtitlan que te mencioné al principio, y, no civilizados, no creo que eso se sostenga, que esa afirmación se sostenga, porque no, sí tenían civilidad, Sí, organización. teníamos civilización, pero lo que ellos vendieron como a la corona española para justificar las Claro, matanzas claro. era que éramos sanguinarios, ¿no? Y que no teníamos como Y esta los civilización. sanguinarios también, digo, los que traían pistolas y los que quitaban a los bebés de las madres fueron ellos. Bueno, ya nos vamos a meter en otros asuntos. Sí, pero está muy bien. Y de la historia reciente, ¿qué otro mito de la historia debemos dejar de fomentar, César? Pues no sé si dejar de fomentar. Yo creo que el ejercicio nos sirve para ir un poco más a fondo, ¿no? Y darle más contexto, de eso se trata el podcast, más contexto a las cosas históricas, ¿no? Y yo sí quisiera mencionar algo de la leche radioactiva en el 86. No sé si Mm. supiste de eso. Digo, yo acababa de nacer, yo nací en el 85, ¿no? Tú en el 86, 7. Sí, Entonces, tengo una vaga idea de que en el gobierno de México llegaron trazas de radioactividad, ¿no? Y que hubo niños que tuvieron enfermedades, bueno, que se enfermaron un grupo de niños y fue a partir de ahí de que se dieron cuenta que fue la leche que distribuía el gobierno a través de la CONASUPO y uh-huh. que fue así como se dieron cuenta de que los residuos de sal, ¿cómo era? ¿Tenía plomo o te, lo, venía de te lo platico. Chernobyl, no? Te lo platico. No, Ujú, bueno, según el mito, vamos a hablar del mito. Según el mito, se repartió leche comprada a Irlanda, ujú. bueno, se empezó a enfermar gente, voy a empezar desde el final, se empezó a enfermar gente, entre ellos un militar, o el hijo de un militar, y se dieron cuenta de que pues esa leche provenía, alguien se robó un pedazo, un cargamento, un trozo del cargamento de leche, y cayó ahí pues en la mesa de un militar, y después empezaron a notar enfermedades y resultó que era la leche. En la historia real, o al menos lo que yo encontré, fue otra cosa. Ocurrió lo de Chernobyl, ¿no? En el 85. Y se creó una nube de radiactividad que por una lluvia mmm, cayó en la tierra, en el pasto, en Irlanda, ¿no? Y México le compraba a Irlanda leche en polvo. Y pues después de conocer lo que ocurrió en Chernobyl, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones de salud pues se pusieron muy alertas y advirtieron la posibilidad de que existiera radioactividad en productos de Europa. Y se le avisó el gobierno de México, en ese entonces liderado por Miguel de la Madrid, 86. El titular de la CONASUPO era otro Salinas de Gortari, el hermano Raúl Salinas de Gortari, según lo que yo leí. Compraron la leche que contenía cesio 137, que es un isótopo radioactivo proveniente de otra radioactividad, ¿no? de la de Chernóbil. Y
también tenía estroncio 90, y a pesar de que les advirtieron una advertencia que vino desde Brasil, les advirtieron al gobierno que no compraran esa leche, aún así la compraron, al parecer estaba más barata por esta situación. Lo que yo encontré es que no resultó tan barata. No era tampoco ese el asunto. Ahora, sí, según 30 años de investigaciones del Parlamento en México, un libro publicado por la UNAM de Cecilia Mora Donato, supo de la leche y tenía otras opciones para comprarla, pero aún así compró esa. Compró la de Irlanda. No hubo evidencia de que la compraron más barata, a pesar de haberla cotizado más cara, por lo tanto se robaron ese dinero. Pero bueno, no hubo evidencia de esto, al menos en lo que yo leí. Y bueno, la leche, un grupo de 100 personas, el grupo de los 100, liderados por varias personas importantes allí, se la hizo de tos al gobierno de México, y el gobierno de México retiró la leche. La leche se regresó al país en el 87, pero no toda, porque ya había puesto en comercialización una de 1986. Digamos, el primer lote ya había entrado a la repartición, ¿no? La CONASUPO se utilizaba, era un organismo del gobierno que se utilizaba para dar alimentos a las personas con menores privilegios, a gente pobre. Ahora, no mencionan, según las historias que yo leí, que hubo un aumento del 300% de cáncer infantil en México después de esta situación. Eso yo no lo encontré, no encontré yo evidencia de que aumentó el cáncer infantil o alguna otra enfermedad producida por radiación de cesio 137 en México después de este suceso. Ahora, es normal que el cáncer, o sea, eso es, la tendencia siempre ha sido hacia arriba del cáncer infantil, ¿no? Hasta digamos, en esos años, pues, ¿no? Se detecta mejor, y otras cosas. Pero yo no encontré eso. Y también lo que encontré fue un estudio de Navarrete y Cabrera en el 2007, ¿no? Hace mucho, pero no hace tanto, en el que usaron una muestra de esa leche que consiguieron y le midieron la radiación de cesio 137. No midieron la de estroncio 90. Eso nada más lo vi mencionado en un reporte, no lo vi ya, nadie más lo siguió investigando. Pero la de cesio 137 llegaba a los 60 becquereles. Los becquereles son la unidad de radiación, digamos, 60 becquereles por kilogramo de leche en polvo, que es más de los 50 becquereles por kilogramo de leche en polvo que se puso como regla en México después de lo del grupo de los 100, pero esa regla es muy estricta. Los niveles en el mundo estaban por el Códex, se llamaba la Organización Mundial, eran de 150 becquereles. Entonces, 60 becquereles por kilogramo no serían suficientes para producir enfermedades en las personas. 60 becquereles por kilogramo, que era, ellos lo que encontraron fue 50 y tantos becquereles, pero hicieron una estimación de la cantidad de radiación que hubiera habido en ese entonces, y la estimaron con cálculos en 60 becquereles por kilogramo, más o menos. Entonces eso no es suficiente. Ahora, no lo olvidemos, la leche en polvo no debería de tener cesio 137. Okay. Pero hay otros isótopos radioactivos de manera normal, natural en la Tierra. Esto ocurre, no es raro, no está mal, no nos pasa nada por eso. Entre ellos es la del potasio 40, que es un radioisótopo natural que se encuentra. Y la radiación de ese radioisótopo en las leches en polvo está alrededor de 590 becquereles por kilogramo. O sea, esa radiación no nos afecta, pues, ¿no? Entonces, 10 veces menos la producida por el cesio 137 y las cantidades que había en la leche en polvo de ese entonces, pues tampoco debieron de habernos producido. Ahora, se le advirtió al gobierno de México, y aún así lo hizo, y tenía otras opciones y aún así la compró, y terminó regresándola y se le regresó el dinero al parecer, pero sí hubo leche radioactiva. O sea, la verdad de esa historia es que sí hubo leche radioactiva distribuida en México al principio de 1986,
el gobierno pues sí cometió, si me preguntas a mí, sí cometió negligencia, ¿no? Que no debía haberla comprado, sobre todo teniendo opciones. Ahora, pues también es cierto que probablemente esa cantidad de radiación no sería suficiente para producir enfermedad. Eso fue lo que encontré. Entonces no es un mito el hecho de escuchar de la leche radioactiva, sí fue efectivamente algo que pasó. Sí, sí. Lo de la parte mítica fue, digamos, que a partir de ahí aumentaron 300% el cáncer infantil en Claro. México. Primero es difícil atribuírselo a un solo hecho, que aumentara tanto, ¿no? El cáncer infantil, porque sobre todo no es inmediato. Si fuera inmediato fuera más sencillo, pero el cáncer tarda un rato, ¿no? Entonces, así. Híjole, Dime. pues muy bien, pues sin duda Uh-huh. estamos plagados de nuestra identidad como, no solamente en México, sino en el mundo. Cada país tiene sus mitos y tiene sus leyendas y sin duda es parte de lo que nos ha ayudado a la construcción de nuestra sociedad, ¿no? Sí, Híjole, pues pues para sí. ir cerrando el podcast, no sé si te gustaría abonar algo más. Sí, pues digo, escogimos este tema por ser el mes patrio, ¿no? Digo, también es bueno saber de historia de México. Y pues gracias por escucharnos y déjenos sus comentarios Sí, claro. políticos déjenos sus comentarios políticos ahí en la página. Les recordamos que para la construcción de una cultura compatible con la ciencia necesitamos mantenernos abiertos y críticos con la información que nos llega de diferentes medios para interiorizarla y tomar acciones basadas en fuentes confiables y cotejadas por expertos en el tema. Esperemos que haya sido de su agrado nuestra 11ª sesión de la Red Contextus y nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Hasta la próxima. ¡Viva México!